A ver. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Aquí les estoy compartiendo la pantalla para terminar esas 2 o 3 diapositivas que nos faltaban ayer, nos faltaron ver ayer. Luego haré un pequeño resumen de todo y vamos a trabajar un poquito con la guía, con los primeros casos, ¿sí? Y aclarando algunas cosas más que no están comprendidas dentro de este PowerPoint. Em, Ayer habíamos terminado de ver lo que era el abordaje conceptual de reducciones de capital, efectivo real o nominal o contable. Y habíamos dejado nomás aquí porque ya estábamos sobre el final y los notaba cansados y estaba bien porque ya habíamos visto muchas cosas, ¿sí? Les contaba hoy, cuando apenas me conecté a los que estaban hasta allí formando parte de la reunión, que patrimonio neto no es un asunto muy complejo desde el punto de vista de su tratamiento contable. En realidad, la mayor complejidad que tiene el tratamiento contable de las partidas que integran el capítulo es el conocimiento de las leyes. Y las leyes se pueden justamente leer y son fácilmente interpretables. Entonces, sobre todo, bueno, la Ley General de Sociedades. Y entonces no tendría que plantearse dificultades, ¿eh? Los tratamientos contables en términos generales son muy sencillos. En este caso hablamos de ganancias reservadas. Bueno, fíjense que el primer nombre es ganancias. Quiere decir que estas partidas comenzarían a tener su razón de existencia por la posibilidad de que un ejercicio económico arroje ganancias, es decir, un resultado neto positivo. ¿Y por qué reservadas? Bueno, porque de momento se entiende importante eh, este, que una porción de esos resultados positivos obtenidos se afecten transitoriamente y desde el punto de vista económico, no necesariamente financiero, para un fin determinado. Entonces, allí es donde surgen como parte de los componentes del patrimonio neto las reservas o ganancias reservadas. Por un lado tenemos la reserva legal, que es obligatoria y de crear y por supuesto por imperio de la Ley General de Sociedades, en particular por lo que el artículo 70 de esa ley nos indica, tanto en el primero como en el segundo párrafo. Esta ley nos dice que las sociedades, ya sea las sociedades de responsabilidad limitada como las sociedades por acciones, tienen que reservar no menos del 5% de las ganancias eh, para engrosar lo que se llama reserva legal y con un límite superior, como un techo que está dado por el 20% del capital social. Esto debe entenderse como, les decía hoy, una reserva de carácter económica, es decir, eh, una variación permutativa dentro del patrimonio neto que importe la disminución de los valores de los resultados no asignados para incrementar los valores de las ganancias reservadas. La reserva legal tiene por fin, conforme al espíritu del legislador que creó este instituto, eh, brindar una suerte de respaldo adicional al propio capital social para un mejor desarrollo de la actividad de la entidad y a su vez un respaldo adicional para los terceros que interactúen con la entidad. Entonces, es de esperar que en los momentos ya de plenitud del desarrollo de la actividad, al capital social se sume un 20% adicional de respaldo, ya sea interno como externo, eh, o digamos, derivado de la formación de esta reserva legal.
Fíjense que aquí hay varios términos que tendríamos que analizar. Dice, efectuar una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas. Recuerden que esta es una legislación que tiene sus muchos años y que estas son probablemente terminologías más propias de un tiempo en el que regían los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Y entonces ustedes deberían comprender que cuando la ley en su artículo 70 indica que debe crearse obligatoriamente esta reserva, bastaría con entender que debemos apropiar a ella una porción de los resultados positivos obtenidos. Es difícil decir que todas las ganancias son realizadas y líquidas, realizadas desde el punto de vista de lo que sería la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, podría llegar a aceptarse en gran medida, pero esto de líquidas muy probablemente no tenga consistencia con respecto a cómo entendemos y cómo determinamos los resultados del periodo en función del modelo contable en vigencia. Y aquí este límite superior en cuanto a no superar el 20% del capital social debe entenderse de dos, digamos, por las siguientes dos razones de la manera como les voy a comentar. Primero, que cuando dice 20% del capital social, atendiendo al espíritu del legislador, lo más razonable es que consideremos el capital social en términos de moneda homogénea. Es decir, tanto el capital social como el ajuste de capital, sumando los saldos de las dos cuentas representativas del capital social. Inclusive, una parte de la doctrina osa aconsejar que cuando existen aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones que están virtualmente capitalizados, porque ya hay una aprobación por parte del órgano de gobierno y está en trámite la inscripción ante el organismo de Contralor, bien podría sumarse para determinar esa base de cálculo que nos permita encontrar ese techo de apropiación a la reserva legal. ¿Y por qué tiene que ser el 20% y no más? Bueno, en realidad un poco, o digamos principalmente para preservar los derechos de los accionistas minoritarios, porque fíjense que una forma de desalentar la tenencia de acciones para un accionista minoritario sería perfectamente posible lograrlo si de algún modo legal se pudiese evitar que ese accionista minoritario pueda cobrar dividendos, que es una de las razones por las que seguramente invirtió en la entidad. Entonces, si la reserva legal no tuviera ningún tipo de techo y tratándose de un mandato legal, bien podría determinarse que hasta el 100% del resultado podría afectarse a reserva legal. Y esto afectaría notoriamente el ejercicio de los derechos de los accionistas minoritarios, ¿sí? Como parte de un conjunto de inversores que persigue fines de lucro en base a su inversión o derivados de su inversión. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, ¿sobre qué lo calculo? Lo calculamos sobre el capital social más el ajuste de capital, más los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones, si solo si en este caso estuviesen ya virtualmente capitalizados, ¿sí? En términos generales, podríamos decir que sobre el capital social y el ajuste de capital claramente no va a haber ninguna dificultad. Y dice no menos del 5%, entonces quiere decir que en algún momento podemos afectar más del 5% del resultado del periodo. Hasta inclusive se podría llegar a afectar el 100% del resultado del periodo, sí, solo sí
no hayamos superado ese límite del 20% del capital social. ¿eh? Entonces, el techo está dado por esa limitante, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a constituir la reserva legal? Si muy de a poco, ejercicio tras ejercicio, o de una sola vez o en 2 veces, eso dependerá de la situación de cada firma. Ahora nos aclara el segundo párrafo del artículo 70 que cuando esta reserva quede disminuida por alguna razón, no se pueden distribuir ganancias hasta que logremos el reintegro del saldo que tenía hasta allí. Entonces quiere decir que si por alguna circunstancia, por ejemplo, para absorber una pérdida acumulada, hemos debido apropiar o afectar el saldo de la reserva legal, bueno, pues tendremos que reintegrarle su saldo y después verificar si tenemos que agregar algo más, ¿sí? Sumar algo más para poder alcanzar ese 20% del capital social y recién cuando todo esto se haya realizado, el remanente de los resultados positivos obtenidos estará disponible para darle cualquier otro destino. Pero hasta tanto no hayamos reintegrado el importe que tenía hasta allí la reserva legal, nosotros no podemos darle a los resultados positivos obtenidos ningún otro destino. Además de la reserva legal, también hay otro tipo de reservas, como pueden ser las reservas facultativas, ¿sí? Y las reservas estatutarias. Las reservas estatutarias, como ustedes saben, el contrato social o el estatuto es ley para las partes. Entonces, si en el texto del contrato social digamos, surgiera de él un mandato para el órgano de gobierno en cuanto a la constitución de una reserva con un fin parecido al de la reserva legal, es ley para las partes, con lo cual ni siquiera se somete a consideración de la Asamblea, se constituye una vez que el resultado del ejercicio es determinado. Pero sin embargo, como parte de los posibles destinos de un resultado positivo obtenido, puede ser el de constituir una reserva facultativa. El artículo 70, en su tercer párrafo, dice que en cualquier tipo de sociedad se pueden constituir otras reservas, amén de las legales o de las que surjan del propio contrato. ¿Y para qué? Para fines que estén determinados por el órgano de gobierno, ¿sí? Eh, y por qué? ¿Para qué, digamos, qué ejemplos podemos encontrar? Bueno, por un lado, puede ser que en un momento en el que se obtengan resultados muy importantes y relativamente atípicos en orden a lo que fue el comportamiento pasado de la entidad y el futuro esperado, si hoy tenemos una ganancia extraordinaria, tal vez podemos reservar una porción de ella con destino a nivelar dividendos el día de mañana, ¿sí? Y entonces podemos decir que una porción de los resultados evitemos distribuirlos alimentando económicamente, desde el punto de vista económico, ¿sí? Una reserva en el patrimonio neto que sea para nivelar dividendos y que en consecuencia se recurra a ellos cuando los resultados futuros no sean tan interesantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que digamos, la retribución de la inversión que realizaron los accionistas, en definitiva, se vea remunerada o se vea sostenida en el tiempo, independientemente de los vaivenes de la actividad económica. También puede darse el caso que se pretenda reservar una porción del resultado positivo obtenido, como por ejemplo para comprar una maquinaria, para renovar un bien de uso. Ustedes saben que todos los años vamos calculando una depreciación en relación al grado de consumo del costo incurrido en su incorporación. Entonces, cuando todos los años afectamos
a, a resultados o a costo de los productos o de los elaborados o de los servicios prestados, la depreciación de algún bien de uso, nosotros en definitiva estamos creando una reserva desde el punto de vista económico para poder el día de mañana afrontar la reposición de ese bien, ¿no? Sin embargo, esa reserva no está explicitada, es parte de los resultados. Si nosotros no hubiésemos imputado a resultados o a costo de los productos o servicios esa porción de costo consumida, nosotros hubiésemos obtenido un resultado más alto, ¿cierto? Bueno, sin embargo, de un modo tal vez oculto, allí esté formando parte del patrimonio esa reserva. Bueno, en algún momento puede que la entidad, a través del órgano de gobierno, decida que una parte de los resultados positivos obtenidos se destine a la renovación de cierto bien de uso. No sé, comprar un nuevo camión de reparto, comprar una nueva maquinaria, renovar las instalaciones, nuevos muebles y útiles, en fin, el destino que fuere. Un nuevo software, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros una porción de los resultados evitamos tornarlos susceptibles de distribución hacia los accionistas, reservándolos, creando una reserva para un determinado fin. Desde el punto de vista contable hay una permutación dentro del patrimonio neto porque debitan resultados no asignados y acreditan reserva para XX, ¿no? Para nivelación de dividendos, para renovación de maquinarias, en fin. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, hay un plazo fijo en todo caso, hay un dinero reservado en una cuenta bancaria, en alguna cajita en la entidad guardamos ese dinero. No, no, normalmente una reserva ni legal, ni estatutaria, ni facultativa encuentra su correlato financiero. Necesariamente no es que está el dinero reservado en algún lado. En realidad, la contrapartida de la reserva está diluida entre todo el capítulo activo, como inversión total, ¿sí? No en un lugar específico. Puede que exista, sin embargo, alguna reserva financiera vinculada, pero no es obligatorio. Entonces, ¿qué se hace cuando se alcanza el objetivo? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, era para renovar un rodado. El rodado lo compramos. Fantástico. Entonces, ¿qué hacemos con esta cuenta patrimonial del patrimonio neto reserva para renovación de rodados? Bueno, cuando la Asamblea creó esta reserva, pudo haber dicho algo como pudo haber guardado silencio. ¿Qué pudo haber dicho? Pudo haber dicho que cuando se cumpla el fin para la que fue creada esa reserva, se restituya el saldo a la cuenta originante, que es resultados no asignados. ¿Esto qué significa? Que cuando se cumple el fin, es decir, se renueva el rodado, nosotros debitemos la cuenta reserva para renovación de rodados y acreditemos resultados no asignados. Eso implicaría restituir el saldo a la cuenta originante. Pero también pudo haber guardado silencio la Asamblea al momento de crear la reserva. Pudo no haber dicho nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista contable? Obviamente el cumplimiento del fin para el que fue creada esa reserva amerita que nosotros contablemente de algún modo lo señalemos. Entonces la forma de señalarlo es debitando la cuenta reserva renovación maquinarias y acreditando una cuenta que se llame igual y tan patrimonial del patrimonio neto dentro de ganancias reservadas como la anterior, pero que le agreguemos el mote de utilizada. Entonces, debitaremos reserva renovación maquinaria y acreditaremos reserva renovación maquinaria utilizada. De esta manera sencilla, nosotros lo que hacemos es contablemente mostrar que ese fin fue cumplido y someteremos a consideración de la próxima asamblea ordinaria digamos, el tratamiento contable final o digamos el destino final de esta partida.
que seguramente será restituirlo a resultados no asignados y tal vez o crear una nueva reserva o distribuir dividendos en efectivo o capitalizar ese resultado distribuyendo dividendos en acciones o bien algún otro fin, ¿no? Crear alguna otra reserva con algún otro fin. Bien. Finalmente nos queda una pequeña referencia sobre los resultados diferidos y aquí ya terminamos con la parte más conceptual de patrimonio neto. Vamos a barrer otros contenidos, pero trabajando ya la guía. La RT9, cuando crea dentro de los resultados acumulados o no asignados, como lo quieran llamar a ese acápite que acompaña aporte de los propietarios, ustedes tienen un conjunto de ganancias reservadas, reserva legal, estatutaria, facultativa, y tienen otra columna que se llama resultados diferidos. Justamente nosotros ya alguna idea habíamos tenido sobre la existencia de esta columna cuando trabajamos el modelo de revaluación en los bienes de uso. Fíjense que la RT9 dice que los resultados diferidos son aquellos resultados que, de acuerdo con lo que alguna norma establezca, una norma contable, se debe imputar directamente un rubro específico del patrimonio neto, que es manteniéndose allí en función de lo que la norma indique. A veces las normas indican que una porción de estos resultados diferidos se desafecten con cargo a resultados del ejercicio, otras veces no, como en el caso del saldo por revaluación. Nosotros cada vez que desafectamos el saldo por revaluación lo reimputamos a resultados no asignados y en ningún momento pasa por el estado de resultados, ¿sí? Pero hay varios ejemplos de resultados diferidos que ahora no tiene demasiado sentido que los analicemos porque no son situaciones que hayamos trabajado, pero en fin, la situación que sí trabajamos es la del modelo de revaluación y ahí tenemos un ejemplo tangible de qué tipo de partidas pueden alimentar esa columna de resultados diferidos. Muy bien. Lo que sigue en el PowerPoint son los resultados, pero esto es algo que lo vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Hasta acá, no sé si quieren preguntar algo de lo que hemos visto ayer. Si no, compartiría la pantalla con la guía de patrimonio e empezaríamos a trabajar un poquito los casos. No sé si se fijaron, y este es como un paréntesis en la reunión, si se fijan en las grabaciones, los únicos que aparecen en las grabaciones son los que tienen el video prendido, ¿sí? El video activado. Los demás es como si no existieran, ¿no? Y eso que ustedes lo pueden ver, lo mismo nos pasa a los que estamos exponiendo, ¿sí? En realidad es siempre mucho más lindo ver cuál es la reacción de cada uno ante cada comentario que uno hace, y eso uno lo impide el hecho de que estén allí como escondidos detrás del cuadradito con su nombre, ¿sí? Que se pierden las grabaciones, ustedes ven que no están los cuadraditos con el nombre. Pero bueno, esto es un comentario al margen. Bien, vamos a compartir entonces lo que sería la guía de patrimonio neto. Uy, quedó en otro punto. Miren, la guía de patrimonio neto, fuera de lo que es el índice, los objetivos, la bibliografía y este pequeño cuadrito inicial, comienza enseguida con los trabajos teórico-prácticos. Y el primero tiene que ver con la identificación de las variaciones patrimoniales que supone una determinada situación
patrimonial y una determinada decisión por parte de la Asamblea de Accionistas. En este caso se expone el patrimonio neto al 31 de diciembre de un cierto año, con 32.000 acciones de valor nominal 10 pesos, acciones en circulación queda expuesto en 320.000, la reserva legal de 10.000, estatutaria de 15.000 y 100.000 pesos de resultados negativos del ejercicio. Se llama una asamblea extraordinaria y la asamblea extraordinaria resuelve absorber la pérdida con reservas, reducir el capital suscripto, retirar las acciones en circulación y entregar nuevas acciones. Y lo que piden es suponer una economía sin inflación. Entonces hay que registrar contablemente estas operaciones, exponer el patrimonio neto al final del procedimiento, indicar el tipo de variaciones patrimoniales y clasificar las cuentas intervinientes. Esto lo que nos lleva es a la absorción del resultado. Por supuesto, importa en principio que resultados del ejercicio, que esto es algo que tendría que pasar después de registrar el primer asiento del ejercicio, que es el asiento de refundición de cuentas para darle saldo a las cuentas patrimoniales, ¿sí? A ver, vamos a ir un poco para atrás, porque yo en realidad estaba pensando en refrescarles eso. Cuando ustedes cierran ejercicio, hacen todos los procesos de ajuste, de aplicación de los criterios de medición, trabajan naturalmente antes de esto la unidad de medida, criterios de medición, y luego refundición de cuentas de resultado y asientos de cierre, de cuentas patrimoniales y de cuentas de orden, si las hubiera. Cuando reinician el ejercicio, le dan saldo a las cuentas patrimoniales, revirtiendo el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Eventualmente le dan saldo a las cuentas de orden, revirtiendo el asiento de cierre de cuentas de orden. Acto seguido, lo más razonable que debemos hacer es reimputar la cuenta resultado del ejercicio en resultados no asignados. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Para que el resultado del ejercicio ya sea una cuenta que no arrastre saldos durante el ejercicio, sino que el resultado del ejercicio inmediato anterior ya pase a formar parte de los resultados no asignados, es decir, de los resultados que aún no han recibido un destino específico. Ahora, ¿qué decidió la Asamblea? La Asamblea decidió que ese resultado negativo sea absorbido por reservas que están formando parte del patrimonio. Entonces, esos 25.000 pesos de resultados no asignados, vamos a tener que acreditarlos para saldarlos, porque recuerden que era un resultado negativo, es decir, tenía saldo deudor, y para absorberlos, primero utilizamos la reserva estatutaria y luego las reservas libres, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto para que volvamos un poquito sobre el planteo. Recuerden cómo venía un poco el ejercicio. Reserva estatutaria 15.000 y reserva legal 10.000. Estos resultados eran de 100.000 negativos. Yo con las reservas no puedo absorber más que 25.000. El resto importaría reducir, por el resto debería reducir el capital. Entonces, fíjense que utilizo todos los saldos que no impliquen comprometer el capital social y luego sí digo, bueno, por el remanente voy a tener que reducir el capital social. ¿De acuerdo? Entonces, dada esta situación, yo lo que tengo que hacer es, como acabo de comentarles, voy a tener que... perdón, me equivoqué de... Voy a tener que, en principio, hacer un asiento absorbiendo parcialmente las pérdidas
con todas las cuentas que forman parte del patrimonio y que no sean capital social. Bueno, hasta allí puede absorber 25.000 pesos. Los 75.000 restantes lo tengo que hacer contra el capital social. Y recuerdan cómo habíamos hecho, cómo les había aconsejado que registren cuando se da esta modificación, esta absorción de quebrantos. Acciones en circulación, representativo del 100% de las acciones, lo tenía acreditado por 320.000. Bueno, lo debito para saldarlo, porque yo lo que hago es absorber el quebranto tomando todas las acciones en circulación, haciendo una nueva emisión de acciones y entregando las acciones, las acciones correspondientes al capital remanente en la proporción que corresponda a cada tenedor. Entonces, acciones en circulación los saldo, absorbo el quebranto y anoto acciones emitidas a entregar. Luego, cuando las pongo a disposición, acciones emitidas a entregar, acciones en circulación. Por supuesto, esto lo puedo hacer solo si terminé los trámites de inscripción ante la autoridad de Contralor, porque esa es digamos, la cuestión fundamental desde el punto de vista formal a observar para que este nuevo capital social se torne oponible a terceros, es decir, pueda valer frente a los terceros. Entonces, si ustedes se fijan en el enunciado, el saldo del patrimonio neto sigue siendo 245.000. Yo les voy a volver a poner el enunciado para que ustedes vean. Si ustedes, aquí no está anotado, ¿sí? Pero en realidad el saldo era, fíjense, 320.000 menos 100.000 da 220.000, más 25.000 da 245.000, ¿sí? Fíjense que esto no cambia, la cuantía del patrimonio neto no se modifica cuando hago la absorción de los quebrantos acumulados, pero lo que sí se modifica es la composición del capital social, generándose una reducción. En este caso era una reducción no obligatoria. Está el órgano de gobierno decidiendo absorber los quebrantos a partir de una reducción de capital, porque probablemente haya estimado que con este capital social perfectamente pueden desarrollar el negocio y la empresa puede seguir en marcha con el cumplimiento pleno de los objetivos de su constitución, pero sin embargo con un capital menor, al menos 75.000 pesos más bajo. En cuanto a lo que pasó dentro del patrimonio, miren, entre resultados no asignados y resultados del ejercicio hay una variación permutativa. Esta es una reimputación. Entre resultados no asignados y reserva legal también hay una permutación. En el caso de acciones en circulación, resultados no asignados y acciones a entregar, en realidad lo que hay, junto con esta cuenta acciones a entregar, acciones en circulación, también hay una variación patrimonial permutativa. Fíjense que lo que está pasando es que la reducción del capital es nominal o contable, ¿sí? Nosotros no variamos la cuantía del patrimonio neto, sigue siendo 245.000, igual que antes. Lo que varía es la composición. ¿De acuerdo? Aquí no tengo que aplicar la reducción obligatoria porque no hemos perdido el 50% de las reservas libres y del capital social. Aquí perdimos el 100% de las reservas libres, pero un porcentaje mucho menos importante que el 50% del capital social. Entonces de aquí digamos, podemos advertir que no tenemos que estar aplicando el artículo 206 de la Ley de Sociedades, de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Esto es aquí estoy dándome cuenta que
hay un error en la solución en cuanto al nombre. Es Ley General de Sociedades, no es Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuaría, pero les pido por favor que ustedes me digan si efectivamente no hay ninguna pregunta. Bueno, allí Valentina me dice claramente con su cabeza que no. Perfecto, gracias. El segundo práctico me va a dar pie a comentarles un par de cositas más. Y ustedes dicen, ¿y cuántas van? Bueno, pero así es contador, tenemos una pila así de grande de conceptos nuevos. Tenemos el balance de saldos al 30 de junio del año 3 en relación a las cuentas o partidas que integran el patrimonio neto. Acciones en circulación, 500.000. Anticipo para futura emisión de acciones irrevocable, 100.000. Reserva legal, 150.000 y resultado del ejercicio, 200.000. La asamblea ordinaria, y entonces ustedes empiecen a tener esta gimnasia de saber si es la asamblea ordinaria, si es la asamblea extraordinaria, la que se está reuniendo y tomando decisiones, a qué se puede estar debiendo cada una, ¿no? Y qué puede decidir o no cada una. Porque tal vez una asamblea extraordinaria esté decidiendo una asignación de un honorario y eso no es una competencia, con lo cual yo no tendría que registrar nada porque estaría mal, ¿sí? No es una competencia de la asamblea que lo pretendió decidir, de tal modo que no es aplicable, ¿sí? Es nula esa decisión. Entonces, les pido que estén como atentos a esas cosas porque es la arista legal que en todo caso acompaña el tratamiento contable y eso es importante tenerlo en cuenta. La asamblea ordinaria de accionistas se celebró el 25 de octubre y efectuó la siguiente distribución de utilidades. A gratificaciones al personal, 5.000. A reserva legal, lo que deba afectar. A dividendos en efectivo, 50.000 y a dividendos en acciones, 100.000. Total, 155.000 de lo decidido, más la reserva legal que hay que ver cuánto. Las gratificaciones y dividendos en efectivo se abonan con un cheque Banco Copesur el 1 de noviembre. Los trámites legales correspondientes al aumento de capital aprobado por la Asamblea el 25 de octubre concluyen el 3 de marzo del año siguiente y las acciones se ponen a disposición de los accionistas el 5 de marzo del año siguiente. No hubo variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que analicemos cuáles son los hechos contabilizables de los puntos 2, 3 y 4, efectuemos las registraciones correspondientes, expongamos el patrimonio neto al 28 de octubre, efectuemos el análisis de cada una de las cuentas expuestas en el patrimonio y determinemos en cada momento el valor patrimonial por acción. Entonces, primero que nada les digo que una de las razones por las que un accionista puede invertir en una entidad es el obtener un dividendo, es decir, obtener un lucro producto de su inversión que se torne totalmente tangible el día en que la asamblea reunida como órgano de gobierno en el marco de una asamblea ordinaria decida que una porción de los resultados del periodo se destinen a dividendos en efectivo. Eso sería entregado en proporción a la tenencia de cada accionista y lo que implicaría sería una suerte de retorno de la inversión en favor de los accionistas, ¿sí? Ahora, esos dividendos pueden ser distribuidos en efectivo o pueden ser distribuidos en acciones, es decir, de repente se puede decidir que el resultado del periodo se capitalice, es decir, se convierta en acciones y que esas acciones se distribuyan a los accionistas, cada uno en proporción a la tenencia.
Cuando trabajemos inversiones permanentes la semana que viene, ustedes van a tener una clara idea de cuál es el impacto que para el inversor tiene hacerse o cobrar un dividendo en efectivo. Pero en principio pensemos que es una forma tangible de ir recuperando la inversión, ¿sí? El hecho de cobrar un dividendo en efectivo. Un dividendo en acciones también para algunos puede ser considerado una buena remuneración de su inversión, porque al capitalizar los resultados positivos obtenidos, se supone que nutre o refuerza a la sociedad con mayor respaldo para encarar los próximos periodos de producción o comercialización de bienes o prestación de servicios, que es de esperar brinde un resultado aún mayor. Entonces, es como fortalecer a la entidad emisora para que el día de mañana arroje comparativamente un resultado aún mejor que el actual. Gratificaciones al personal sería una suerte de bono que se decida entregar al personal, asemejándolo al personal a lo que serían los accionistas de algún modo, en cuanto a participarlos de los resultados obtenidos en el ejercicio. Esto es algo que en algunas latitudes es bastante común, en algunas áreas o en algunas actividades económicas es bastante común, pero bueno, hay que tomarlo en este caso como una suerte de afectación del resultado del ejercicio o de los resultados no asignados, que por supuesto importa una disminución cuantitativa del patrimonio neto, ¿sí? Y probablemente en principio el surgimiento, el crecimiento de los valores del pasivo, hasta que es cancelado, obviamente. Bien, analizado esto, vamos a repasar un poquito. Teníamos 500.000 pesos en acciones en circulación, 100.000 de aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones, 150.000 de reserva legal y 200.000 de resultado del ejercicio. Miren, la reserva legal importaba cuánto respecto del capital social. ¿Era 5%? 5% como mínimo o el 20% tiene que llegar al 20%. Bueno, 20% como máximo. claro, tiene que llegar al 20%, pero yo les digo, aquí ya hay una afectación a reserva legal que se ve que ya venía de ejercicios anteriores, que significa qué proporción respecto del total de acciones en circulación. El 30% me parece, profe. Claro, claro, Alexander, es el 30%. Fíjese que están vulnerando el mandato que da el artículo 70 de la ley. En su inciso primero, en su párrafo primero, lo que dice es que no se puede superar el 20% del capital social. Es decir, que no podría haberse imputado a reserva legal más que 100.000 pesos. Y aquí dice 150.000 pesos, ¿no? Una primera conclusión a la que arribamos simplemente mirando los saldos y relacionándolos, ¿sí? Bien, recuerden entonces un poco este planteo y ténganlo presente para analizar juntos la solución. Bueno, otra vez, opa, me equivoqué de solución. De archivo, quiero decir. Resultado del ejercicio, resultados no asignados. Lo que les aconsejo que hagan cada vez que se inicia un nuevo ejercicio. Lo mejor es dejar la cuenta resultado del ejercicio saldada y reimputarlo a resultados no asignados. Cuando se reúne la asamblea el 25 de octubre, bueno, deciden lo que ya vimos que decidieron. Afectar o imputar a gratificaciones al personal a pagar 5.000 pesos, dividendos en efectivo a pagar 50.000 y los dividendos en acciones a distribuir por 100.000.
Gratificaciones al personal y dividendos en efectivo se pagan el 1 de noviembre con cargo al Banco Copesur, y las acciones a distribuir una vez que se terminan los trámites ante la Inspección General de Justicia se ponen en circulación el 5 de marzo del año siguiente. De esta manera quedaríamos con 500.000 pesos de acciones en circulación, dividendos en acciones a distribuir a la fecha del 28 de octubre por 100.000. Esta es una cuenta entonces patrimonial del patrimonio neto que estaría inmediatamente debajo de acciones en circulación o capital social como, digamos, sujetas a la ocurrencia de o el cumplimiento de un trámite formal ante el organismo de control. El aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones, algunos lo llaman AIFEA o AFEA irrevocable o como lo quiera llamar, pero en definitiva sería un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones por 100.000, la reserva legal por 150.000 y los resultados no asignados por 45.000. ¿Cuál es el valor patrimonial proporcional por acción a cada una de las fechas importantes de nuestro ejercicio? Al 30 de junio, que es la fecha en que cerró el ejercicio, tenemos un total de patrimonio neto de 950.000 y el total de acciones representativas de ese capital era de 500.000. Así es que nos da 1,90 pesos la acción, el BPP por acción. En realidad el valor patrimonial, no el BPP. Valor patrimonial no es lo mismo que valor patrimonial proporcional. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes cuando obtienen el valor patrimonial, lo que hacen es dividir el total del patrimonio neto sobre el total de acciones representativas del 100% del capital social. De esa forma obtienen el valor patrimonial por acción. El valor patrimonial proporcional normalmente tiende a hacer una distinción entre lo que es el patrimonio relacionado con acciones ordinarias en circulación, eliminando lo que serían las acciones ordinarias en cartera y las acciones preferidas, ¿sí? En cuanto también a la composición del patrimonio. Entonces, es como que el valor patrimonial proporcional lo es en relación a las acciones ordinarias en circulación, por ejemplo, ¿sí? Y allí en el numerador y en el denominador hacemos una depuración de los valores obtenidos justamente para que el BPP por acción sea exactamente el que corresponde a una acción ordinaria en circulación. Esto no importa que hoy no lo entiendan demasiado. La semana que viene vamos a trabajar inversiones permanentes y con eso ya les va a quedar re claro cómo es que se calcula. Así que no se preocupen. El valor patrimonial al 25 de octubre, que es cuando se decide incrementar en 100.000 pesos, digamos, y terminar, mejor dicho, capitalizar esos 100.000, quedaría un total del patrimonio neto de 895.000, precisamente porque destinan una porción a gratificaciones al personal y otra porción a dividendos en efectivo a pagar, con lo cual el patrimonio neto disminuye cuantitativamente en 55.000 pesos, y el capital estaría representado por 600.000 acciones, ya no 500.000. Entonces el valor patrimonial por acción disminuye a 1,49. Luego, el 5 de marzo, cuando se terminan todos los trámites y efectivamente se distribuyen las acciones que se habían decidido capitalizar por resultados positivos obtenidos, el patrimonio neto queda igual y la cantidad de acciones representativas del patrimonio neto también, con lo cual el valor patrimonial por acción sigue siendo 1,49 pesos. Lo que genera una variación patrimonial disminutiva del patrimonio neto es la asignación
a gratificaciones al personal y a dividendos en efectivo a pagar. Las demás son variaciones permutativas, ¿sí? Un dividendo en acciones a distribuir importa la reducción de los valores del patrimonio neto en términos de resultados no asignados, pero el incremento del patrimonio neto en cuanto a acciones a distribuir. De manera que digamos, la variación patrimonial es completamente sectorial. Bien. Digamos, si ustedes tienen dudas, me plantean, ¿sí? Si ustedes no me dicen nada, bueno, yo voy a considerar que ustedes no tienen dudas, entonces puedo seguir. Aquí hay otra cuestión importantísima, importantísima. Ustedes saben que los órganos que forman una sociedad por acciones son básicamente tres. El órgano de administración, que se llama directorio, en el caso de una SRL es la gerencia, el órgano de fiscalización, que es la sindicatura o el consejo de vigilancia en su caso, y el órgano de gobierno, que es el órgano máximo de una sociedad regular y que está dado por la asamblea de accionistas. Entonces, por supuesto que para el desarrollo de la actividad económica, los tres órganos son importantes. En términos del órgano de administración, ustedes se pueden dar cuenta que son personas que están todo el año vinculadas con la entidad y desarrollando todas las actividades que les son propias para el cumplimiento de los objetivos para la que fue creada la entidad. Entonces, es obvio que necesiten ser remunerados quienes se ocupan de dirigir a la entidad. Esa remuneración, sin embargo, una parte de la doctrina opina que los puede ubicar como pares de los accionistas, asignándole una suerte de distribución de los resultados obtenidos y que esa sea la remuneración por su función. Pero la mayoría opinamos que no es esa la mejor forma de considerar o de imputar este tipo de situaciones desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque las remuneraciones a los funcionarios que administran y también a quienes realizan los controles de legalidad de los actos y cumplen con el rol de síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, deberían incidir en los resultados del periodo, puesto que esa remuneración es indispensable en cuanto a incurrir en ella para que la sociedad pueda realizar sus tareas. Entonces, la verdad es que no tendría sentido que la remuneración por las funciones de administración y de fiscalización no tengan su correlato, su reflejo en el estado de resultados del periodo. Entonces, la mayor parte de la doctrina opina que debería hacerse una afectación al estado de resultados, una imputación a resultados, considerando una remuneración razonable, que el propio órgano administrativo entienda razonable. Y por supuesto, aprobarlo al referéndum de la Asamblea de Accionistas Ordinaria, ¿sí? Que es la que tiene competencias sobre este tipo de decisiones. ¿Y qué puede pasar? Que cuando la Asamblea se reúna, considere razonable esa remuneración, digamos, considerada por el órgano de administración, o que la considere, digamos, baja y entonces asigne una
una remuneración adicional, o que la considere exorbitante y entonces la reduzca. Entonces, el que quede aprobada por el órgano de administración ad referéndum de la Asamblea es lo que en su momento la doctrina había entendido razón suficiente para contabilizarlo como una provisión para honorarios a directores y síndicos, aquel monto que el órgano de administración aprobaba ad referéndum de la Asamblea. Entonces, lo que se hacía era imputar al resultado del ejercicio los honorarios a directores y los honorarios a síndicos estimados razonables por parte del órgano de administración y acreditaban la provisión para honorarios a directores y síndicos para intentar reflejar que no era una suma determinada, sino que era determinable finalmente por parte de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y que, por supuesto, no era exigible hasta tanto la Asamblea de Accionistas lo aprobase e indicase al órgano de administración de qué manera ponerlo a disposición de los directores y de los síndicos. Esto era lo que en su momento ameritó el trabajar con esta cuenta provisión para honorarios de directores y síndicos. Pero lo cierto es que en la mayor parte de los casos ustedes van digamos, yo les aconsejo que directamente registren honorarios de directores y síndicos a pagar. Y sí, por supuesto, los directores y los síndicos tienen una vida diaria por la que necesitan dinero, y entonces es muy probable que se les haya anticipado ese dinero a cuenta de la remuneración que finalmente se apruebe. Entonces, lo que nosotros podemos tener respecto de los honorarios a directores y síndicos es una partida dentro del activo, dentro de los otros créditos, como honorarios a directores y síndicos pagados, ¿sí? En carácter de anticipo, ¿sí? Podemos llegar a tener un honorario de directores y síndicos a pagar dentro de las cuentas patrimoniales del pasivo cierto, si es que le anticipamos un monto menor que aquel que entendemos sea remuneración justa por parte del órgano de administración, ¿no? Y eventualmente podría surgir una diferencia cuando el órgano de gobierno se reúna y decida sobre esto que propone el órgano de administración. Por ahí puede llegar a decidir, la remuneración al directorio está bien, la remuneración de los síndicos es excesiva, o la remuneración del directorio es muy alta, aprobamos menos, y la remuneración de los síndicos aprobamos más. En fin, la decisión final puede ser otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué hacemos con esas diferencias, ¿sí? Perdón. Entonces, aquí lo que tenemos es un práctico que ya nomás, fíjense cómo se llama, provisión para honorarios de directores y síndicos. Ya nos están medio diciendo que ese es el tratamiento contable. Y bueno, y nosotros tenemos que verlo de un modo crítico, ¿sí? Porque hay una parte de la biblioteca que nos aconseja hacer esto y una parte mayoritaria que aconseja que no hagamos esto, que en lugar de utilizar la palabra provisión, utilicemos la denominación de honorarios a directores a pagar o honorarios a síndicos a pagar, sin más, ¿sí? La empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Al 31 de diciembre del año 3, el patrimonio neto se componía de la siguiente forma: 500.000 pesos de acciones en circulación, 10.000 de reserva legal, 50.000 de reserva estatutaria para nivelación de dividendos, 40.000 de reserva para renovación de bienes de uso, resultados no asignados 100.000 y resultado del ejercicio 150.000. El total del patrimonio neto 850.000. Perfecto. Otros saldos al 31 de diciembre. Provisión para honorarios a directores y síndicos 20.000. Miren, 20.000. Recuérdenlo, ¿sí?
Y plazo fijo Bansud 40.000, neto de intereses a devengar. Dice que este plazo fijo corresponde a la cobertura financiera de la reserva para renovación de bienes de uso y tiene vencimiento el 30 de abril del año siguiente. La reserva para renovación es de 50.000. Perdón, es de 40.000 la de renovación de bienes de uso. Y fíjense que justo los 40.000 están formando parte de un depósito a plazo fijo en un banco. Esta es una cuestión que puede o no existir. Nunca piensen que es obligatorio que la creación de una reserva facultativa tenga que tener su correlato o su respaldo financiero en algún elemento de efectivo, equivalentes efectivos, ¿sí? Esto no es para nada obligatorio. Entonces la asamblea del 28 de abril resuelve a reserva legal lo que corresponde imputar, a reserva estatutaria el 10%, a dividendos en efectivo 50.000, dividendos en acciones 100.000, a honorarios a directores y síndicos 25.000, no renovar el plazo fijo que vence el 30 de abril por 41.500 y desafectar la reserva para renovación de bienes de uso una vez que el rodado sea adquirido. El 30 de abril se ingresa a la cuenta corriente el importe correspondiente al plazo fijo que vence en esa fecha y que daba la cobertura financiera de la reserva renovación bienes de uso. El 10 de mayo se adquieren 2 rodados por 55.000, se entrega en parte de pago un vehículo que es tasado por el comprador en 10.000, pero cuyos datos contables eran valor de origen 18.000 y amortizaciones acumuladas 14.400. El 10 de mayo se desafecta la reserva para renovación de bienes de uso. Entonces aquí lo que nos piden es apliquemos las normas contables en vigencia, analicemos el significado del saldo de la cuenta provisión para honorarios de directores y síndicos, cuándo y por qué se utiliza esta cuenta y dónde aparece expuesta, ¿sí? Lo mismo con plazo fijo Bansud, cobertura financiera para la reserva para renovación de bienes de uso, que de algún modo ya se los aclaré. Efectuemos las registraciones contables correspondientes a los puntos 3, 4, 5 y 6. Indicar las variaciones patrimoniales que se producen una vez que las operaciones sean registradas, clasificando las cuentas utilizadas. Expresemos la composición del patrimonio neto al 30 de abril y determinemos en cada momento el valor patrimonial de cada acción. ¿Sí? Entonces, con esto fresquito, les pido que ustedes lo tengan a mano. Vamos a ir a analizar la solución para ver si en realidad estamos en condiciones de resolver o nos falta conceptualmente algo, aprender sobre algo. Entonces a mí muchas veces me parece que explicar con un caso práctico hace como que tengamos los pies sobre la tierra, ¿sí? Y por ahí veamos exactamente de qué se trata, ¿no? Todo esto que estamos hablando. El resultado del ejercicio, entonces, como les indiqué, lo ideal sería que lo reimputemos a resultados no asignados, 150.000. Cuando se reúne la asamblea del 28 de abril, lo que tiene que pasar es que imputemos a reserva legal lo que correspondía. Bueno, fíjense una cosa. Tenemos 150.000 pesos. Tenemos estos 5.000 que dice aparecen restando, corresponden al área. Ustedes tienen presente, a ver, voy a volver al planteo para que no nos equivoquemos. Ustedes tienen un resultado del ejercicio de 150.000, ¿sí? Tienen 500.000 pesos de acciones en circulación. Hasta acá, datos importantes. Tienen 20.000 pesos de provisión para honorarios a directores y síndicos. Si aparece la cuenta provisión, yo les digo que
es suficiente indicio para que ustedes sepan que fue imputado a resultados el impacto de la retribución de las funciones de administración y fiscalización de la sociedad. ¿Por qué? Porque si se registró la provisión que tiene saldo acreedor, se debitó la cuenta honorarios a directores y síndicos, necesariamente. Fue imputado a resultados, fueron imputados a resultados estos 20.000 pesos. ¿Qué decidió la Asamblea del 28 de abril? Que los dividendos en acciones, que los honorarios a directores y síndicos se aprueben por 25.000 pesos, ¿sí? Y aquí tenemos 5.000 de diferencia. Esos 5.000 de diferencia con respecto al total del resultado, algunos lo pueden considerar significativo. Si fuera así, y yo prefiero que lo supongamos para explicarles cómo hacemos en este caso, aunque perfectamente después podemos entender a ver cuál sería el tratamiento contable de no considerarlo significativo. Bueno, deberíamos registrarlo con cargo a área. ¿El área qué significa? Habría que, por supuesto, habría que debitar la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores y por 5.000 pesos. Esto significa que al resultado del periodo le voy a quitar 5.000 porque me estoy dando cuenta que mi proyección en cuanto al impacto de la retribución de los directores y síndicos, bueno, fue deficitaria en 5.000. Entonces, dada esta circunstancia, ustedes saben que el resultado del periodo, en definitiva, se disminuiría en 5.000. Bien, entonces, vamos a la solución y continuemos con esto. Ustedes tienen 150.000 de resultado, menos 5.000, que sería el área que tendrían que registrar cuando en función de la decisión de la Asamblea, la base de cálculo sería 145.000 pesos. Y calculan el 5%, porque el artículo 70 dice no menos del 5% hasta cubrir el 20% del capital social. Bueno, todavía estamos lejos, así que a reserva legal le tendríamos que imputar 7.250, el 5% de 145.000 pesos. El estatuto, que es ley para las partes, dice que hay que imputar a reserva estatutaria el 10% de los resultados del ejercicio. Esto es de vuelta el resultado depurado de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Así que el 10% de 145.000, es decir, 14.500. A dividendos en acciones a distribuir 100.000 y a dividendos en efectivo a pagar por 5.000. Podemos saber, y yo en realidad lo registraría aquí mismo, les digo, el área, pero aquí estaba en cuenta aparte simplemente para mostrarlo y hablar de esto y mostrarles alternativas, pero perfectamente en este mismo asiento podríamos haber debitado la provisión para honorarios directores y síndicos para saldarla, haber debitado área honorarios a directores y síndicos por 5.000 y haber acreditado honorarios a directores y síndicos a pagar por 25.000. Esto es algo que yo lo hubiera hecho en el mismo asiento, pero acá está hecho aparte. ¿Por qué? Porque viéndolo así, solito, nosotros nos damos cuenta que hay varias cosas que hacer sobre esto. Primero, si calculamos, digamos, si registramos la provisión, una primera conclusión es que fue imputado a resultados el impacto de la remuneración del trabajo de directores y síndicos. Entonces, esto es un indicio muy importante. No lo tratamos como pares de los accionistas, atribuyéndole una porción del resultado del ejercicio. Directamente lo consideramos un resultado negativo del periodo, la remuneración a estos dos órganos. Segundo,
una vez tomada la decisión por parte de la Asamblea, el monto decidido por ella lo debemos registrar como una cuenta por pagar. Esa cuenta por pagar, a su vez, puede tener un correlato en términos de anticipos efectuados a los directores y síndicos. Entonces, en ese caso, tendríamos que después, acto seguido, después de reconocer la cuenta por pagar en función de la decisión de la Asamblea, aplicar esos anticipos a lo que es la cuenta por pagar, y tal vez le hayamos anticipado más de lo debido o tal vez le hemos pagado menos de lo debido, con lo cual la cuenta honorarios a directores y síndicos a pagar podría llegar a quedar con saldo. Y además puede que la diferencia entre lo proyectado y registrado por el directorio y lo aprobado por la Asamblea amerite la registración de un área. Ese área no necesariamente puede llegar a significar una disminución de los resultados no asignados. También puede ser un incremento, porque si nosotros lo calculamos en exceso, si el órgano de administración lo determinó en exceso, perfectamente podría llegar a necesitar acreditarse la cuenta área. Bien, estos serían entonces los tratamientos alternativos. Si se los tratase como pares de los accionistas, entonces en el estado de resultados no vamos a encontrar ninguna cuenta vinculada con la remuneración de directores y síndicos, y tal vez como aquí encontramos dividendos en efectivo a pagar, podemos llegar a encontrar otro renglón que diga honorarios a directores y síndicos a pagar, y la contrapartida sea resultados no asignados, no provisión para honorarios directores. ¿De acuerdo? Bien. El 30 de abril, obviamente el plazo fijo se deposita en la cuenta, los intereses positivos se devengan, entonces 1.500 de resultado positivo. El 10 de mayo tenemos lo que sería la incorporación del rodado y la venta del viejo rodado, ¿no?, que estaba depreciado casi totalmente, y debemos la diferencia. ¿Por qué hay un resultado por tenencia acá? Bueno, porque es la diferencia entre el valor del rodado que entregamos y el valor reconocido por el comprador. A ver, yo no recuerdo cómo era, y por eso, más que nada por mí, les pido que volvamos un poco al enunciado para refrescar esta operación. Dice que el 10 de mayo se adquieren 2 rodados en 55.000, que se entrega en parte de pago a un vehículo que es tasado en 10.000 pesos por el comprador, pero tenía un valor de libros de 18.000 y un saldo de depreciaciones acumuladas de 14.400. Fíjense que si ustedes hacen la cuenta de 18.000 menos 14.400, les daría 3.600. Entonces, si ustedes logran que el vendedor, el comprador, se los reconozca por 10.000, claramente ganaron 6.400 por la tenencia del rodado, de los rodados, del rodado anterior. ¿De acuerdo? Por eso es que registran este resultado por tenencia. También pueden registrarlo como un resultado por la venta del rodado. Yo en realidad, si a mí me dijeran así rápidamente qué imputación contable le hubiera hecho, yo les diría resultado por la venta del rodado. El tema es si aclaramos antes sí o no que este fue o se tratase de un modelo a valores corrientes. Bueno, si fuera así, yo tendría que reconocer esta diferencia como un resultado por tenencia, porque podría reestimar el valor del rodado de esta manera. Pero ¿qué pasa?
el rodado tampoco es un bien con mercado activo. El reconocimiento del valor de venta es en realidad fruto de un esfuerzo de ventas, no exactamente de una evolución del mercado de estos bienes. Así es que realmente yo les diría que si tienen que optar, opten por reconocerlo como un resultado por la venta del rodado, ¿sí? Pero esto es como para que lo discutamos, en fin, no es que es para rasgarnos las vestiduras si anotamos resultado por tenencia, son posiciones y probablemente todas tengan un poco de razón. A la vez, el mandato de la Asamblea, cuando creó la Reserva para Renovación de los Bienes de Uso, también dijo que cuando se cumpla el fin para la que fue creada, se restituya el saldo a la cuenta originante, que era resultados no asignados. Pues esto es lo que registramos el 10 de mayo, ¿sí? Reserva, renovación, bienes de uso a resultados no asignados. Aquí es donde tendríamos que haber operado distinto si es que la Asamblea nada nos hubiera dicho al respecto. Si nada hubiera dicho al respecto, ¿qué hacían? Debitaban la cuenta que debitamos, pero acreditarían reserva para renovación de bienes de uso utilizada. Esta cuenta es patrimonial del patrimonio neto, ganancias reservadas, tan patrimonial del patrimonio neto, ganancias reservadas como la reserva para renovación de bienes de uso. Pero el mote de utilizadas ya nos indica que debería formar parte del el próximo orden del día de la asamblea ordinaria que se pueda realizar en un futuro para que la asamblea decida una nueva afectación. El patrimonio neto al 30 del 4 quedaría expuesto como acá sigue. Acciones en circulación 500.000, dividendos en acciones a distribuir por 100.000, reserva legal 17.250. Fíjense que para alcanzar el 20% del capital social faltaba mucho, eran 100.000. Ahora estamos hablando de mucho más, 120.000, cuando se terminen estos trámites, ¿cierto? Reserva estatutaria para nivelación de dividendos 64.500, reserva para renovación de bienes de uso 40.000, porque recuerden que era el 30 del 4 y nosotros estamos realizando lo que hicimos fue comprar los rodados el 10 de mayo, ¿sí? Entonces a esta fecha todavía estaba la reserva para renovación de bienes de uso. Y los resultados no asignados por 78.850. Por supuesto el área estaría restando por 5.000 y en este punto, porque es una cuenta que modifica el saldo de resultados no asignados. Así es que queda un patrimonio neto total de 795.600, ¿sí? Entonces, de vuelta, nos piden que calculemos los valores patrimoniales a cada momento. 31 de diciembre, 1,70, 850.000 pesos sobre 500.000, que es el total de acciones en circulación. El 30 del 4, 795.600 que acabamos de determinar sobre 600.000. ¿Por qué? Porque ya se sumarían los dividendos en acciones a distribuir que están virtualmente capitalizados, ¿sí? Y al 10 de mayo no cambia ni la cuantía ni la composición del capital, ni la cuantía del patrimonio neto ni la composición del capital social. Entonces aquí hay toda una serie de aclaraciones referidas a el tratamiento contable de la provisión para honorarios y síndicos. Bien. No dicen nada, no preguntan nada. Yo no sé si en realidad está todo tan claro o se están aburriendo o qué les está pasando. A mí particularmente el tratamiento del patrimonio me parece muy atractivo, pero capaz que soy un poco loco, qué sé yo. Sí, ya sé, se ríen porque es verdad y no me lo pueden decir. Estoy re loco. Bueno,
Em, No, profe, la verdad que con este ejemplo quedó bastante claro, o por lo menos a mí. bueno, genial, Joaquín, gracias por aclararlo. Hace volver el alma al cuerpo. Bueno, les voy a compartir la guía nuevamente para poder avanzar en el tratamiento de los casos. El tratamiento, en los casos prácticos 4 y 5 ya formaban parte del PowerPoint que les hice llegar y que trabajamos ayer. Así que aquí tenemos el trabajo práctico 6. El trabajo práctico 6, ¿no lo vimos ayer? No, está bien. A ver, déjenme chequear. No. El caso práctico, no. Bien, el 30 de abril, que es la fecha de cierre de ejercicio, esta empresa Zucker presentaba el siguiente patrimonio neto. Acciones en circulación 20.000, acciones a emitir 10.000, reserva legal 4.000, resultados no asignados 50.000, el total del patrimonio neto 84.000. Fantástico. El 30 de agosto se reúne la asamblea ordinaria y aprueba lo siguiente. Reserva legal determinada por la Ley General de Sociedades. Capitalización de utilidades 20.000. Dividendos en efectivo 10.000. Honorarios de síndico 3.000, ya provisionados por esa suma. Y honorarios de directores también provisionados por 5.000. Entonces nos piden realicemos las registraciones contables de la distribución de utilidades y la fijación de honorarios de directores y síndicos. Esto que es sencillito nos sirve como para ir reafirmando de alguna manera lo que acabamos de trabajar, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el 4, el 5 ya lo vimos, y aquí tenemos el 6. El monto de la reserva legal, ¿cómo hacemos? Y bueno, el tope es el 20% del capital social, y el capital social se incrementa por las acciones a emitir. Entonces ahora es 30.000, el 20% es 6.000, y tenemos una reserva ya constituida por 4.000. Por lo tanto, si afectamos el 5% del resultado del ejercicio, que es 50.000, no estaríamos generando digamos, no estaríamos vulnerando lo que el artículo 70 nos impone, que es que la reserva legal no tenga un saldo superior al 20% del capital social. Y la verdad es que sí, porque si nosotros sabemos que el 20% del capital social, conforme a la nueva constitución, ¿no? Producto de la capitalización de 10.000 pesos, es 6.000 pesos. Nosotros ya habíamos afectado a reserva legal 4.000. Lo que nos queda para afectar a reserva legal y no vulnerar el mandato legal es de 2.000 pesos. Siendo el resultado del ejercicio 50.000, el artículo 70 nos dice que no apliquemos a reserva legal menos que el 5%, excepto que estemos ya aproximándonos o superando de hacer eso el techo de apropiación a reserva legal. Y claramente aquí, de afectar 2.500, lo estaríamos haciendo. Así que en este caso solo tendríamos que afectar a reserva legal 2.000 pesos, ¿sí? Solamente 2.000 pesos, porque si no estaríamos incumpliendo lo que la ley nos impone. Bueno, ¿cómo registramos? El resultado no asignado, 32.000. 5.000 de provisión de honorarios de directores los saldamos, lo mismo los honorarios de los síndicos por 3.000. Registraríamos los honorarios a síndicos y directores a pagar, respectivamente. A reserva legal imputaríamos 2.000, a acciones a distribuir 20.000 y a dividendos en efectivo a pagar por 10.000. ¿Por qué? Porque eso es lo que decidió el 30 de agosto la Asamblea de Accionistas. Bien. Aquí hay una lectura que hay como una aclaración
que dice que el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Dice que hay un límite para asignación a honorarios a directores y síndicos. Esto, sin embargo, digamos, más allá que ese límite exista, les aportamos una lectura para que ustedes lo vean cómo se aplica ese artículo 261 en términos cuantitativos. Y bueno, y yo los invito a que lean ese apunte y bueno, y después nos digan qué es lo que no entendieron, ¿sí? Pero me encantaría que ustedes hagan el esfuerzo intelectual por leer el artículo 261 de la ley y trabajar ese ejemplo que pusimos a disposición. ¿Puede Profe, ser? Sí, yo tengo una duda bueno. sobre el trabajo práctico 2. ¿Usted dijo que puede ser que la reserva legal era mayor al 20%? No. En este caso, No, en el trabajo práctico 2. en el ¿Puede trabajo ser? práctico 2. Uy, a ver. Que era 500.000 de Sí, acciones. porque eran 150.000. Sí, sí, 150.000. me ¿Y acuerdo, ahí qué Laura. se Sí. hace? ¿No se hace nada? O sea, Bien, excelente pregunta, claro que sí. Claro, el trabajo práctico 2. Acá, ven que dice reserva legal 150.000 y era el 30%, como Alexander creo que había contado, había hecho la cuenta y dijo, da el 30%. Está muy bien lo que Laura nos apunta. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, desde luego lo que debería hacerse es restituir el saldo a la cuenta originante. Entonces, si el total de capital social es de 600.000, en función de los dividendos en acciones a distribuir, bueno, el límite es 120.000. Entonces, 30.000 de los 150.000 deberían debitarse reserva legal y acreditarse resultados no asignados. Lo que pasa es que esta es en realidad una discusión que más que nada tiene una arista legal acerca de si esta reimputación la puede hacer el directorio por interpretación y aplicación puntual de la Ley General de Sociedades o es algo que debería decidir la Asamblea General Ordinaria de la sociedad. Hay algunos que entienden que la Asamblea debería expedirse sobre la reafectación a resultados no asignados y muchos otros entendemos que la lectura de la ley ya es, digamos, el contenido de la ley es suficiente razón por la que la reimputación la podría hacer el propio órgano de administración, ¿sí? Pero lo cierto es que estaría afectándose los derechos de los accionistas minoritarios con el exceder el 20% del capital social. Entonces, es bastante razonable que se reimpute esos 30.000, se debite reserva legal por 30.000 y se acredite resultados no asignados por 30.000. Gracias, Laura, por la pregunta muy, muy oportuna. gracias, profe. Bueno, muy bien. Aquí entonces lo que estamos haciendo es, bueno, registrando algo muy sencillo, continuamos practicando un poquito esto de decisiones tomadas por la Asamblea. En el caso B, la situación es la siguiente. Esta sociedad anónima presenta los siguientes saldos al 1 de agosto del año 5, capital social 20.000, formada por 20.000 acciones, valor nominal 1 peso, y reserva legal 3.500, con resultados no asignados de 40.000, diciendo que 30.000 de esos 40.000 corresponden al último ejercicio. Al 30 de noviembre, esto era al 1 de agosto, ¿sí? Al 30 de noviembre se reúne la Asamblea Ordinaria de Accionistas para considerar los estados contables cerrados correspondientes al ejercicio número 4 al 31 de julio del año 5 y propone la siguiente distribución de utilidades. Aquí hay un conjunto de fechas que vale la pena refrescar.
Aquí dice que estos saldos son al 1 de agosto del año 5, es decir, al 31 de julio del año 5, ¿sí? Porque cierra ejercicio en julio de cada año. Bueno, en julio cerró ejercicio, el ejercicio número 4, y el 30 de noviembre se reúne la asamblea para trabajar esos estados contables y ver si los puede aprobar o no. ¿Qué decidieron? Honorarios a directores y síndicos, afectar el 25% sobre la utilidad del ejercicio 4 y no estaban provisionados. Reserva legal, según Ley General de Sociedades, 5% de la utilidad hasta alcanzar el 20% de capital social. Se los refresca nomás. También podría haber dicho reserva legal, según Ley General de Sociedades, punto. Reserva renovación de maquinaria, 20% sobre el total de los resultados no asignados. Dividendos a pagar en efectivo, 15% sobre el capital nominal. Dividendos a distribuir en acciones, 30% sobre el capital nominal. El saldo queda sin afectar y pasará a tratarse su destino en la próxima asamblea. Hay una serie de datos respecto de lo que pasa después, si se abonan en efectivo y demás, pero veamos qué reflejamos el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, al 30 de noviembre vamos a reflejar lo siguiente. Al 30 de noviembre reflejamos, reserva legal 500, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a volver al planteo. Vamos a volver al planteo, así no nos equivocamos. ¿Por qué? Miren, así teníamos del cuadro. 20.000 el total del capital, 3.500 la reserva legal. Entonces, ¿cuánto da? 20.000 por el 20%. Da 4.000, ¿no es cierto? Ese es el techo de apropiación a reserva legal o afectación a reserva legal. Bueno, nosotros estamos teniendo un saldo de 3.500. Entonces, obviamente, vamos a tener que afectar a reserva legal, como dice la decisión de la Asamblea, lo que la ley indique. No podemos afectar más que 500 pesos, ¿sí? Por más que la ley en su artículo 70 diga no menos del 5% hasta alcanzar el 20% del capital social, eso importaría. Recuerden que honorarios a directores y síndicos sería el 25% sobre la utilidad del ejercicio, a reserva la renovación de maquinaria del 20% de los resultados no asignados. Todos son... O sea, profe, sí, siempre hay que llegar al 20%. Claro. Porque no estaría mal tampoco dejarlo, ponerle 3 por 3.500, ¿no? No, pero ojo, no, pero también estaría mal no afectar nada, porque nosotros no podemos dejar que pase ningún ejercicio sin afectar a reserva legal, excepto que la reserva legal ya haya llegado al tope. Entonces, si ustedes hubieran dicho, pero si faltan 500 pesos nomás, este año no reservo nada, no afecto nada a reserva legal, esa sería una decisión ilegal, incorrecta. Porque la ley dice, no menos del 5% del capital social hasta alcanzar el 20%, del resultado del ejercicio, perdón, hasta alcanzar el 20% del capital social. Entonces, hasta que eso no pase, yo no puedo dejar de afectar una porción de los resultados positivos obtenidos a reserva legal. Lo que no puedo es afectar 600. Si con 500 llego al tope, afecto 500. Nunca podría haber afectado 100, porque estaría tomando una decisión fuera de la ley, y tampoco afectar 1.000, porque estaría superando lo que la ley me indica, que es el tope. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, listo. Genial. Bueno, y acá tengan en cuenta, para no ir y venir tantas veces, que los honorarios dice que son 25% sobre la utilidad del ejercicio no provisionados, que la reserva para renovación es 20% sobre el total de los resultados no asignados, que eran 40.000, de los cuales 30.000 el resultado del periodo,
que los dividendos a pagar en efectivo son 15% sobre el capital nominal, los dividendos en acciones 30% sobre el capital nominal, y que el saldo sí se afecte a resultados no asignados. ¿De acuerdo? Tengan presente esto para no ir y venir, y entonces entendamos esta registración. A reserva legal 500. A reserva renovación de maquinaria 6.500. ¿Por qué? Alguien que me lo aclare. Porque era el 20% sobre el total de los resultados no asignados, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Después, dividendos a pagar 3.000, que los dividendos a pagar corresponde al 15% sobre el capital nominal. A distribuir en acciones era el 30% sobre el capital nominal, entonces son 6.000, y honorarios a directores y síndicos a pagar 7.500. ¿Por qué aquí registramos área 7.500? Porque dice que no fueron provisionados. Entonces, automáticamente estos 7.500 reduce el valor de los resultados del ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, a resultados no asignados, digamos, terminamos afectando 16.000 y el remanente queda en resultados no asignados. El 14 de enero lo que se hace es pagar los honorarios y distribuir las acciones aprobadas. Pero vamos a seguir leyendo porque hasta ahí habíamos llegado, creo yo. Claro, decía el 14 de enero se abona en efectivo los honorarios y se emiten y entregan las acciones. ¿Y qué dice el 14 de junio? Se compra una maquinaria por 12.000, abonándose 50% en efectivo y el resto en 6 cuotas iguales sin interés. Las maquinarias que existían al momento previo a la compra ya se encontraban totalmente amortizadas y se las entrega como chatarra, permutándolas por el costo del flete para su retiro. Considerar además que ya se registró su baja del patrimonio. Y después el 1 de agosto se inicia el nuevo ejercicio económico con los siguientes saldos, que son estos que están aquí. Habría que ver si nosotros llegamos a lo mismo después de registrar todo lo que tenemos que registrar. Después volvemos sobre esto para ver qué pasó el 25 de octubre del año siguiente, ¿sí? Pero en principio nosotros tenemos que ver que el 14 de junio se da de alta una maquinaria contra acreedores varios y caja, ¿sí? Por 12.000 y 6.000 y 6.000, y la reserva para renovación de maquinarias, como nada dijo la asamblea que la creó, le ponemos este mote de utilizada, ¿ven? Esto es lo esencial. Este mote de utilizada la convierte, sigue siendo patrimonial de patrimonio neto, pero hace que forme parte del orden del día de la próxima asamblea ordinaria, que el órgano de gobierno decida una reafectación o, digamos, un reintegro a su cuenta originante, resultados no asignados. Profe, ¿cuánto era el valor de los resultados no asignados, el total? Eran 40.000, de los cuales 30.000 eran los del ejercicio, pero nosotros lo teníamos que corregir en 7.500. Ah, genial, profe. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bien, y el 25 de octubre algo está pasando que generó una nueva registración. Se reúne la asamblea para tratar el ejercicio 5 y deciden no retribuir al directorio, desafectar la reserva de renovación de maquinarias por haberse cumplido el objetivo y absorber la pérdida remanente cancelándola con reserva legal. La pérdida era de 9.700, ¿sí? Entonces, ahora vayamos a ver cómo se registró esto y qué era.
reserva renovación de maquinarias utilizada, ¿sí? Lo mismo que habíamos marcado antes, a resultados no asignados. Fíjense que ese es el destino, ¿sí? Reserva legal a pérdidas acumuladas por 3.200. ¿Por qué? Porque, bueno, el mandato de la Asamblea fue absorber los quebrantos acumulados con la reserva legal. A ver, yo les pregunto, resultados no asignados con la pérdida acumulada de 9.700, decía el enunciado. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos en este caso? ¿Por qué esto ustedes consideran que está bien o deberíamos considerar que está bien? Esto que marqué en amarillo. ¿Quieren que vuelva el enunciado? Sí. Profe. Bien, volvamos al enunciado. El enunciado dice que ustedes parten con 40.000 pesos de resultados no asignados y bueno, y por supuesto 63.500 de patrimonio neto. Después, el 30 de noviembre pasa lo que pasa y cumplen con el fin de renovación de la maquinaria. Tienen una composición al 31 del 7 del año 6, que es la que aquí se muestra. ¿Por qué no chequeamos esto? ¿Qué les parece? Ustedes que ya vieron la solución, ya la compartimos. ¿Ustedes cómo? ¿Está bien que capital social quede en 26.000? Fíjense, habíamos arrancado con 20.000. Después, ¿qué hicimos? Dividendos a distribuir 30% sobre el capital, es decir, habíamos sumado 6.000, ¿se acuerdan? Así que bueno, estaría bien que capital social quede en 26.000. 4.000 en reserva legal, sobre la cual ya hablamos bastantito. La reserva para renovación de maquinaria utilizada. Sí, porque recién dejó de estar como maquinarias utilizadas el 25 de octubre, ¿sí? Pero ¿qué mandato dio la Asamblea el 25 de octubre? Dijo que el saldo, una vez que la reserva para renovación de maquinarias se restituya al saldo originante, lo absorbamos, el saldo deudor de resultados no asignados, lo absorbamos con reserva legal. ¿Qué quiere decir? Que si 9.700 era el saldo deudor de resultados no asignados y le restituimos 6.500, quedaron en 3.200, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que en definitiva estamos mostrando con esto que estamos haciendo acá. Una vez que a resultados no asignados se le restituyeron los 6.500 que transitoriamente fueron afectados a la reserva para renovación de maquinarias, quedó un remanente de 3.200 que debía ser absorbido con reserva legal. De manera tal que el patrimonio neto quedó compuesto por capital social por 26.000 y reserva legal por 800. ¿Qué tiene que pasar a partir de acá? Y esto es algo que yo les digo, tendríamos que revisarlo como a futuro. Miren, si yo les hubiese dado los datos del ejercicio siguiente y les hubiese dicho el resultado del periodo es 10.000 pesos, póngale, ustedes dirían, el enunciado, la Ley General de Sociedades me dice en el artículo 70 que no puedo afectar a reserva legal menos que el 5% de los resultados hasta alcanzar el 20% de capital social. Pero el siguiente párrafo de ese artículo 70 aclara que si por alguna razón la reserva legal vio disminuido su saldo,
tenemos que restituirle el saldo apenas tengamos resultados positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el resultado del ejercicio siguiente es 10.000, nosotros inmediatamente tenemos que restituir a 4.000 el saldo de la reserva legal. ¿De acuerdo? Era 4.000, ¿cierto? Sí. Sí. Eran 3.500, ¿no? A ver. Déjenme revisar el enunciado. Sí, era 4.000 la reserva legal. Entonces, inmediatamente tenemos que restituirle el saldo que tenía. Entonces, de los 10.000 de resultado del ejercicio, yo tengo que restituir el saldo y no miro más nada. Así que a reserva legal imputo 3.200 sin más. Pero ojo, también tengo que imputar a reserva legal no menos del 5% del resultado del periodo hasta alcanzar el 20% del capital social. Ahora, el capital social es 26.000. El límite es 5.200. Entonces, perfectamente podría, además de restituirle el saldo de 4.000, afectar el 5% sobre los 10.000. Es decir, afectar en total 3.700 pesos a reserva legal, para que reserva legal nos quede con el saldo original restituido, el saldo antes de absorber la pérdida, antes de hacer esto que está en amarillo, y además le afecto a reserva legal 500 pesos de los resultados del ejercicio siguiente en cumplimiento del artículo 70, primer párrafo de la Ley General de Sociedades. Entonces, reserva legal nos quedaría con un saldo de 4.500. ¿De acuerdo? Entonces, este es un supuesto, nada que ver con el planteo, en el planteo no lo dice, pero la verdad es que estaría interesante que tal vez armemos un siguiente ejercicio diciendo que el resultado fue de 10.000 pesos y a ver qué harían con la reserva legal. ¿Eso está claro? Es fácil, ¿no? Sí. Bueno, genial. Muy bien. Bueno, nos quedan algunos movimientos más que los tenemos que trabajar mañana. Entonces yo mañana les propongo que trabajemos los casos prácticos que siguen. El 7, el caso práctico 8 de Gibraltar y trabajar un poquito cómo sería esto de la reexpresión de las partidas que integran el patrimonio neto. Bueno, el caso 9 y en fin, los casos que siguen, vamos a tratar de avanzar lo más posible. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Me gustaría escucharlos. Todavía tenemos unos minutos. Profe, Sí, Enzo. ¿qué tal? ¿Podría Muy hacerle bien. unas preguntas sobre algunas cuentas para saber si Sí, las tengo bien apuntadas? por supuesto. Acciones a emitir, ¿qué tipo de cuenta sería? Bueno, acciones a emitir. Ahí mismo voy a compartir el PowerPoint para que revisemos algunas cuentas, ¿sí? Está muy bueno lo que nos propone Enzo. Porque yo aquí les había ido hablando sobre algunas cuentas. Miren, aquí es la primera vez que les hablé sobre acciones a emitir. Acciones Sí. a emitir es una cuenta que de algún modo, conforme a lo que ustedes trabajaban en contabilidad 1, que no sé realmente si contemporáneamente la están usando o directamente acreditan capital social, pero cuando están en ese momento en el que los accionistas suscriben sus compromisos de aporte, pero aún no los integraron y están en ese trámite de obtención de la personería jurídica, ustedes no deberían acreditar capital social, deberían acreditar acciones a emitir para que después, cuando efectivamente emitan las acciones,
tengan un soporte físico o no, no importa, ustedes acrediten capital social o acciones en circulación. Es decir que si ustedes me dicen qué clase de cuenta es acciones a emitir, yo les diría patrimonial del patrimonio neto. Sí, es un poco raro sentir que ese nombre supone el asumir un compromiso. ¿Qué será? ¿Una cuenta de pasivo? No, no, es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, solo que estamos necesitando terminar los trámites legales para poder emitir las acciones y ponerlas en circulación. Entonces, lo razonable sería, como hacemos aquí, debitar accionistas como una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos, representativos de los aportes comprometidos por los socios, y acciones a emitir que integraría el patrimonio neto y que denotaría la necesidad de avanzar en trámites legales ante el organismo de Contralor. ¿Está bien, Está bien. Enzo? Sí, sí, porque yo la tenía como patrimonial del patrimonio neto, pero por el nombre me surgió esa duda también. Sí, señor. Así que está bien. ¿Y Excelente. acciones a distribuir, profe? Bueno, y acciones a distribuir, bueno, acá me parece que en el PowerPoint no la tengo. No, pero de cualquier modo surge por la decisión de una asamblea ordinaria de afectar una porción de los resultados positivos obtenidos a dividendos en acciones, a capitalización de los resultados, ¿no? Entonces yo voy a tener que distribuir acciones y entregarlas en proporción a la tenencia. Entonces, mi compromiso de cumplimiento de la decisión de la asamblea es distribuir esas acciones. Entonces, en realidad, dividendos en acciones a distribuir sería algo así como equivalente a dividendos en efectivo a pagar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los dividendos en acciones a distribuir tienen otro cariz, porque el canje, digamos, el cumplimiento de ese compromiso implica el aumento del capital social. Entonces, dividendos en acciones a distribuir perfectamente también podría llegar a ser considerado una cuenta acá no hay un acuerdo generalizado. En alguna bibliografía pueden llegar a encontrarla como un pasivo. Yo particularmente no le imputaría el capítulo pasivo, sino mostraría que es algo así como acciones a emitir. ¿No es cierto? Ustedes Claro. piensen si no hay un paralelismo. Acciones a emitir, ¿qué les falta ahí para que sea acciones en circulación? Y terminar trámites legales. Claro. Entonces después la pongo a disposición y las entrego. Bueno, en este caso es lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es terminar los trámites legales de incremento del capital social, lo inscribo y las distribuyo en proporción a las tenencias. Entonces es equivalente a acciones a emitir. Así que yo la consideraría patrimonial de patrimonio neto. Nunca la Claro. consideraría pasivo. Y es más, yo opinaría en contra de considerarla pasivo. De ninguna manera sería un pasivo. Claro. Claro, sí, porque las acciones a las que se refieren serían similares, ¿no? Sí, las mismas, O sea, sí. como que se están realizando trámites legales Sí, señor. o faltan realizar algún paso. Eso es todo lo que Gracias, falta. profe. Al contrario, ¿y había otra cuenta, Enzo, o no? Por ahora no, Ah, bueno, pero porque voy a después seguir leyendo. recuerden, claro, genial, porque después recuerden las otras cuentas cuando hablamos de reducción de capital, que por ahí les puede sonar raras, ¿no? Acciones rescatadas a pagar, como patrimonial del pasivo, o resultado rescate acciones como cuenta patrimonial del patrimonio neto, que operaría como una prima de emisión, o resultado rescate acciones propios con un saldo deudor que sería como un descuento de emisión. Estas cuentas por ahí son un poco raras. Y después las cuentas de movimiento, acciones anuladas y nueva emisión de acciones, cuando se hace
la reducción de capital nominal o contable, en donde la cuantía del patrimonio neto no se modifica, solamente la composición, ¿de acuerdo? Fíjense, el patrimonio neto sigue quedando en 700, pero ya no está más rojo, y el capital social se redujo en la misma proporción. Bueno, esto sería entonces algunas cuentas que serían interesante revisarlas un poquito. Bueno, muy profe. bien. Bueno, gracias, Enzo. Muy interesante la pregunta. Gracias, profe. Si me surgen igual algunas cuentas, después las pongo en el foro. Dale, buenísimo. Eso sería Gracias. genial. Bueno, entonces, si no hay nada más, me despido hasta mañana. Que descansen y nos vemos mañana a las 18. Chao, profe. Adiós, hasta mañana, Nos vemos, gracias. profe. Hasta luego. Chao. Adiós, Chao, profe, gracias. adiós a ustedes.